A consecuencia de esta afectación del centro vasomotor del tronco del encéfalo, aparece un shock neurogénico que tiene un comportamiento de una vasoplegia. Eso va a condicionar la disminución de las resistencias vasculares sistémicas y aparece en un tanto por ciento muy alto. Es decir, lo más frecuente es tener que tener al donante con soporte importante de aminas. Sobre el pulmón, la muerte encefálica aumenta muchísimo la presión hidrostática pulmonar y esta tormenta simpática catecolamínica va a dar lugar a una lesión endotelial y también a un edema pulmonar neurogénico, además de tener todas las lesiones propias secundarias a la ventilación mecánica. Una de las cosas que ocurre en muerte encefálica es que se activa la cascada inflamatoria y vamos a tener un aumento muy importante de citoquinas, se van a liberar radicales libres y se va a producir una lesión celular. Sobre el corazón, el aumento y esta tormenta simpática catecolamínica lo que va a producir es un daño miocárdico, que a veces es un daño miocárdico estructural, que ya no tiene solución, o puede ser un estupor miocárdico. Entendemos por estupor miocárdico la disminución del gasto cardíaco, de la contractilidad cardíaca, pero que puede ser reversible. Ocurre en el momento del enclavamiento y unas horas después, es irreversible. Se reduce también el flujo sanguíneo coronario y en la práctica lo que vamos a ver son la presencia de arritmias y disfunción miocárdica. Esto es muy importante porque trasplantar este tipo de corazones pues puede suponer un fallo primario del injerto y tener consecuencias. Nosotros estudiamos hace años ya los niveles de catecolaminas en los donantes. Estudiamos 40 donantes que no podían ser donantes de corazón y a los cuales se les midió en varias horas después del enclavamiento, después de la muerte encefálica, los niveles de adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y en todos los estudios histológicos que hicimos de esos corazones comprobamos que había bandas de contracción y en un tanto por ciento muy elevado necrosis miocárdica y apoptosis. Sobre la neurohipófisis, ¿qué representación tiene? Bueno, pues cuando se mueren todas las estructuras neurológicas intracraneales, una de las que deja de funcionar es la neurohipófisis y por lo tanto no hay secreción de hormona antidiurética. Al no haber secreción de hormona antidiurética se produce una diabetes insípida neurogénica que es variable en tanto por ciento según la literatura consultada y que lo que nosotros tenemos que hacer es administrar a ese donante aquello que no puede segregar. Nosotros administramos en este caso desmopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina y a la dosis que ya todos conocéis. Estas diabetes insípidas neurogénicas, que si no se tratan bien pueden provocar poliurias de 500 y 600 a la hora, condiciona, ocasiona graves alteraciones hidroelectrolíticas y una de las más importantes es la hipernatremia. Hecho que es muy importante conocer porque frecuentemente tenemos donantes con hipernatremias importantes, porque utilizamos mucho salino hipertónico previamente al enclavamiento de la muerte encefálica en la intención de controlar terapéuticamente ese síndrome de hipertensión endocrinal y tratando de evitar que el paciente fallezca. Y muchas veces llegamos a sodios muy elevados, que eso va a condicionar una disfunción del injerto hepático. Es muy importante controlar muy bien el sodio para evitar la muerte celular y que el hígado funcione bien. La segunda causa más importante que vemos, son las hipopotasiemias, que también son muy frecuentes, en parte por todos estos problemas que estamos diciendo de la diabetes insípida neurogénica. Y sobre el hipotálamo, pues el donante empieza a perder temperatura, no funciona el hipotálamo, que es nuestro centro termorregulador, por lo tanto se va a producir una pérdida de calor corporal por radiación y por convección y entonces se va a poner en poiquilotermia, va a tratar de equiparar su temperatura a la temperatura ambiente y eso va a condicionar muchísimos problemas si no lo tratamos adecuadamente. Las más importantes quizás son las complicaciones cardíacas porque nos pueden dar arritmias malignas y asistolia. Entonces tenemos que empezar a calentar o a evitar que pierda calor inmediatamente el donante porque si no probablemente no llegaría a la extracción de órganos. Dentro de las características típicas que podemos encontrar, este era un paciente que tenía 31,5 grados de temperatura rectal, pues es ver la onda J de Osborn, que es una característica, esta que estáis viendo aquí, y también alargamientos del QT que hay que tener cuidado con ellos, son peligrosos en el sentido que pueden desencadenar arritmias malignas. Bien, hay revisiones de mantenimiento del donante, pero la verdad es que no se ha modificado mucho la práctica o lo que podemos hacer en los últimos años. Es decir, se mantiene el tratamiento del shock neurogénico con un adecuado manejo de volumen intravascular. Es importante hacer una buena reposición de volumen, evitando la administración de líquidos que puedan lesionar el riñón. Y también cuando son donantes de pulmón, evitar las sobrecargas, muy importantes para que no haya edema de pulmón y perdamos los pulmones para trasplantar. Es importante siempre tener una buena monitorización. Utilizar monitorización pico, Swan-Ganz o la velosa.
La venosa, que es una mala guía en principio para decidir la reposición de volumen, viene y se considera que podríamos mantenerla entre 6 y 8. Cuando utilizamos catecolaminas, la droga de elección es la noradrenalina y si tenemos dosis muy elevadas, desde luego hay que valorar siempre una monitorización hemodinámica invasiva. Otro tipo de droga solamente en caso de que exista bradicardia o una disfunción miocárdica importante en el ecocardio. Bien, una de las preguntas, y cuando nosotros empezamos de coordinadores siempre decía, no querían los cirujanos cardíacos corazones que tuvieran dopamina, por ejemplo, más allá de 10-12 microgramos kilómetro. Pero bueno, lo que ya se ha visto, y esto es cuál es el límite máximo, esa frontera ya se ha roto, ese mito ya se ha roto, y realmente hay que poner las dosis de aminas que se necesitan después de haber hecho una resucitación con líquidos adecuada. Evitarlo siempre, a dosis alta siempre que se pueda, pero si se necesita para mantener una buena presión de perfusión, pues habría que hacerlo. Bien. De hecho, tenemos trabajos que nos dicen que en series muy amplias, como es esta, en la que no hay diferencias en la evolución del injerto cardíaco según que tenga una dosis u otra de noradrenalina. No hay en los consejos. Y otra de las grandes preguntas que se ha ido haciendo a lo largo de la historia en el mantenimiento del donante es si hay que poner hormonas tiroideas, sí o no. En la muerte cefálica se ha comprobado que existe una disminución de T3 y de T4 con TSH que es normal y bueno, pues había muchos autores y muchos trabajos que nos decían que teníamos que reponer hormonas tiroideas para conseguir aumentar el gasto cardíaco. Realmente lo que se ha ido viendo es que esto corresponde a un síndrome del enfermedad tiroideo que no requiere tratamiento con hormonas tiroideas y que es muy similar al que se puede encontrar en otro tipo de paciente crítico. De hecho, tenemos metaanálisis más recientes donde comparan hormona tiroidea versus placebo y no hay ningún beneficio hemodinámico. Otros trabajos más recientes también comparan T3 versus el tratamiento estándar de mantenimiento y tampoco encuentran que haya beneficio hemodinámico. En estudios randomizados hemos vuelto a ver lo mismo, utilizan pues, metilprednisolona, T3, a más drogas o placebo y no tenemos ninguna evidencia de tener que utilizar hormonas tiroideas. Luego la pregunta esa siempre que se hacía, hormonas tiroideas en principio no es necesario. Y ya para finalizar vamos a hablar del mantenimiento del donante pulmonar, que es un órgano muy delicado y que es uno de los, como decía el doctor Miñambres, tenemos muy pocos pulmones y se necesita hacer más hincapié en el mantenimiento del donante. Los donantes tienen muchos factores de riesgo para hacer atelectasias, porque les hacemos el test de la apnea y están desconectados del respirador, en CEPAP o SETEPAP, como se esté haciendo, durante un tiempo determinado. Están inmovilizados, por supuesto no tienen tos ni respiración espontánea y además tienen todas las zonas de colapso alveolar en las zonas dependientes de pulmón. Es decir, que tenemos mucho riesgo de que nos hagan atelectasia. Y esto se conoce ya desde hace muchos años en los trabajos clásicos cuando empezaron a salir con el TAC. Aquí vemos un TAC de un paciente que está despierto, como sus pulmones están perfectamente aireados porque somos capaces de hacer buenas inspiraciones y de llenar bien el pulmón. Si le hacemos al paciente una sedación consciente y ventilación espontánea, ya vamos a ver que hay áreas de atelectasia pequeñas. Si ese paciente ya profundizamos en la sedación, le hacemos una anestesia y lo ponemos en ventilación mecánica, las áreas de atelectasia van a ser mayores. Y además van a persistir incluso hasta un tiempo después de retirar la ventilación mecánica y del postoperatorio. Luego esto tenemos que conocerlo y por eso siempre el primer mensaje que hay que dar, el mantenimiento del donante pulmonar empieza haciendo el test de la apnea siempre con CEPAP. ¿Cómo debemos de ventilar a los donantes? Pues exactamente igual que ventilamos a los vivos, a los pacientes críticos. Entonces lo que tenemos que hacer es una ventilación protectora que ya conocemos desde los trabajos clásicos de Amato, es decir, utilizar volumen tidal bajo, limitar la presión plató para que no haya daño en la vía aérea y utilizar una PIP por encima de 8-10 o según las necesidades de la mecánica pulmonar de ese paciente. Según ese paciente hay que adaptarlo. Ahí no hay, con la PIP, no hay un traje, hay que hacer trajes a medida. Bien, lo que sí es muy importante es mantener ventilaciones protectoras porque se ha visto que cuando esto disminuye la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica y además es que cuando nosotros encontramos niveles de interleuquina 8 muy elevados en el lavado broncoalveolar de los donantes se va a producir una mayor disfunción del injerto pulmonar cuando trasplantamos esos pulmones. Este es un estudio multicéntrico italiano en el que nos viene a confirmar que los pulmones obtenidos por una estrategia ventilatoria protectora se obtienen muchísimos más pulmones frente a una estrategia ventilatoria convencional. Es decir, que sí que tenemos que ventilar exactamente igual que a cualquier otro paciente crítico. Y esto es uno de los mitos también que siempre se habla, que es
el mantenimiento del donante multiorgánico es antagónico con mantener el pulmón. Al mantenimiento del donante multiorgánico le viene muy bien ponerle mucho volumen, pero si pongo mucho volumen voy a provocar un edema pulmonar neurogénico y puede estropear el pulmón. Bueno, pues realmente no tiene por qué ser así. Si nosotros hacemos una monitorización hemodinámica adecuada, como hemos venido comentando, no tenemos por qué lesionar, podemos atender a todos los órganos. En este sentido, quiero comentar el estudio multicéntrico español, recientemente publicado, liderado por Miñambres, en el que valoran un grupo histórico de donantes entre el año 2010 y 2012, son 453 donantes, y un grupo al que le ponen el mantenimiento activo de tratamiento del donante pulmonar. Lo que se ve es que en el grupo de protocolo, obviamente, se tienen muchos más pulmones para el trasplante y no encuentran luego diferencias en la sufrencia ni el fallo primario del injerto. Este protocolo incluye pues, lo que hemos visto, es decir, el test de apnea con CEPAP, la ventilación con la pipa adecuada, maniobras de reclutamiento siempre muy importantes. Hay que hacer maniobras de reclutamiento o cada hora, o cada vez después del test de la apnea, o cada vez que se desconecta el paciente del respirador. La broncoscopia, la monitorización que hemos comentado, un vuelo de metilprednisolona de 15 por kilo, hacer las maniobras de reclutamiento comentadas y en este caso también siempre de cúbitos laterales y petrámole para evitar esas zonas de apoyo fijas, el peso del corazón también sobre el pulmón y para que no haya problemas de atelectasias pulmonares. Bien, aquí se ve, esta es la curva de grupo histórico y aquí la curva del grupo control, donde la obtención de pulmones después de la implantación del protocolo como aumenta de forma significativa. Bueno, los corticoides todos sabemos que pueden inhibir la liberación y de las citoquinas proinflamatorias y que eso puede mejorar un poquito todo el daño de esta cascada inflamatoria que hemos dicho que se activa en situaciones de muerte encefálica y por lo tanto es necesario poner un bolo de metilprednisolona, como estamos viendo a estas dosis, inmediatamente después de hacer el diagnóstico y de confirmar el diagnóstico. La otra pregunta que estábamos hablando, es decir, en este caso el mantenimiento del donante pulmonar que nos obliga a ser más restrictivos con los líquidos puede lesionar otros órganos. Esta sería, hay que hacer un balance siempre de mantener muy bien al donante para tratar de obtener en las mejores condiciones todo el mayor número de órganos. Pues tampoco, porque también hemos visto que hay trabajos que nos dicen que estrategias, digamos, más restrictivas de líquidos, pues no consigues, si tú haces una buena monitorización y estás muy pendiente de ello, no va a tener problemas de lesiones en el riñón, que es más exigente. Como resumen del mantenimiento del donante pulmonar, hay que aplicar todas las medidas que conocemos como neumonía cero, las maniobras de reclutamiento, los cambios posturales, la restricción de líquidos cuando es necesario, la broncoscopia, utilizar diuréticos si tenemos un Belvic muy grande, metilprednisolona, FiO2 mínima siempre para evitar toxicidad pulmonar por oxígeno y atelectasis por reabsorción, el tratamiento antibiótico o profiláctico siempre de forma muy precoz y realizar una monitorización adecuada tras cualquier tipo de maniobra terapéutica. Bien, hay que recordar que no hay que aspirar al paciente de forma sistemática, solamente cuando se necesita y si hay que hacerlo siempre a través del diafragma para evitar este colapso alveolar y la despresurización que estábamos hablando. Y ya en la última diapositiva, el mantenimiento del donante hay que trabajar un poco como la diosa Siva, con un montón de brazos, hay que estar atentos, es un paciente crítico que requiere mucho trabajo y hay que poner rojas vasoactivas, hacer una reanimación masiva de líquidos con control para que el pulmón no haga edema pulmonar, el protocolo respiratorio que hemos comentado de forma muy exhaustiva, utilización de descompresina, controlar la hipotermia, que no se nos queden fríos para evitar todas las complicaciones que hemos dicho y un buen control metabólico para evitar también otro tipo de complicaciones. Y muchas gracias por la atención. Pues ahora, si hay alguien que quiera hacer comentarios o preguntas, tanto aquí en el auditorio como desde otros hospitales, pues encantada de poder responder. ¿Estáis oyendo? Sí. Sí. ¿Oís bien? Sí. Aquí en la sala me dice que si tenéis alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No.
¿Estoy siguiendo las preguntas? No. Bien, me pregunta el doctor Borregán que muchos pacientes que están en la UCI tienen cráneos abiertos y que entonces qué método recomendamos nosotros o qué utilizamos nosotros. Bueno, como he comentado en la charla, incluso en pacientes que tienen cráneos abiertos, nosotros muchas veces cuando no podemos hacer exploración neurológica hacemos test de flujo, sobre todo el Doppler, si con el Doppler no puedes sonorizar los 4 troncos en condiciones o no tiene señal adecuada, hacemos el angiograma. Cercano al 90% conseguimos hacer el diagnóstico con el angiograma. Si hubiera imágenes que no son de difícil interpretación o que podríamos considerar falsos negativos, lo que se recomienda en estos casos es hacer test de electrofisiología, hacer, si no tiene una interferencia con la sedación, hacer un electroencefalograma, pero sobre todo complementarlo con potenciales evocados auditivos de tronco y somatosensoriales del mediano. ¿Se oye bien? A ver. Nos preguntan que si tenemos experiencia en el mantenimiento con el decúbito crono para el donante pulmonar. No, realmente eso lo incorporamos en el protocolo que elaboramos para la OMT pensando en aquellos donantes pulmonares subóptimos que tenían una PAFI pues, entre 250 y 300 y en los cuales pensamos que a lo mejor en algunos casos se podrían rescatar, pero realmente no utilizamos mucho el decúbito crono porque bueno, tiene también sus inconvenientes si quiere sacar los ganglios o hacer ecocardio o hacer otros test, entonces no tenemos experiencia, no. Es una posibilidad de poder rescatar a algún donante si en algún momento hay alguien en urgencia cero y no sale un donante, pues el poder utilizarlo, pero realmente no es una cosa que se utiliza en la práctica diaria. Desde Córdoba pregunta Juan Carlos Robles, intensivista de Reina Sofía de Córdoba, que cuánto tiempo se puede mantener un paciente con muerte encefálica. Bueno, pues la literatura tiene casos de hasta, yo que conozca, más de 40 días. Los japoneses hace años tienen publicados casos, ya sabéis, en Japón, hasta finales de, yo creo que fue el 98 o sí, creo que fue en el 98, no legislaron la muerte encefálica. En Japón, por su religión sintoísta, ellos consideran que una persona no fallece hasta que no está fría y entonces tenía muchos problemas y no aceptaban el diagnóstico de muerte encefálica como diagnóstico, o sea, como muerte de la persona. Entonces, ahí en esa época, estamos hablando de eso de los años 90, salieron algunas, ahora ya no, porque ya no los mantienen así, pero en aquella época había publicaciones y yo recuerdo uno de tal Yoshioka que tenía mantenimientos hemodinámicos prolongados con vasopresina y llegaban hasta 40 días de mantenimiento. De hecho, lo que sí hay en la literatura son casos de pacientes embarazadas con fetos no viables en los cuales se trata de mantener el feto hasta que tenga una maduración adecuada y en estos casos, que son casos especiales porque bueno, las suprarrenales del feto actúan y facilitan el mantenimiento de esas pacientes o de esas pacientes embarazadas, pero sí que en situaciones de no embarazo son hasta 40 días que yo conozco la literatura. Está preguntando que si todas las medidas de reclutamiento y todas las medidas de mantenimiento del donante de pulmón se recomiendan solo para los que son donantes de pulmón o para todos los donantes multiorgánicos. Bueno, yo creo que hay que hacerlo para todos los donantes multiorgánicos, es decir, que lo que es bueno para el pulmón es bueno para el resto de los órganos y el mensaje sería que hay que hacer siempre pues, una buena oxigenación y una función respiratoria óptima. Evidentemente, si vamos a tener un donante pulmonar, ahí tenemos que ser, digamos que mucho más exquisitos, pero como norma general, el cuidado del pulmón es bueno para el cuidado del resto de los órganos.
Pregunta si pregunta sobre las hormonas tiroideas y el mantenimiento del donante. La literatura está clara ahora, no hay que utilizar las revisiones y los casos que, los artículos que comentaba ahí, que no tenía tiempo para comentarlos extensamente, dado que los temas eran muy amplios, pero parece que no hay evidencia ninguna en estudios randomizados y no hay ninguna evidencia en metaanálisis ya amplios utilizando la hormona tiroidea. Nos preguntan que cuando tenemos una disfunción miocárdica inicial, bueno, y no sabemos si puede ser un estupor miocárdico que se puede recuperar, ¿cuánto tiempo debemos esperar hasta repetir un nuevo ecocardio? Bueno, no hay nada en la literatura que te diga exactamente cuántas horas. Lo ideal es esperar 2 horas o 3 horas si tienes un ecografista muy dispuesto y trabajando tú mismo. Lo puedes hacer, pues hacer una ecografía cada hora o cada un par de horas para ver cómo se va recuperando ese estupor. Nos preguntan que si en situación de mucha inestabilidad para hacer el test de apnea y no se puede hacer, si la ley recoge que se puede obviar el test de apnea. Sí, la ley, el Real Decreto 1723 del 2012 sí que recoge este supuesto, es decir, que es obligatorio hacer test instrumentales cuando no se puede hacer el test de la apnea. O sea que ahí deberíamos ir a una prueba que nos estudie el tronco del encéfalo. Entonces, pero sí está recogido en la ley. La intolerancia al test de la apnea obliga a hacer test instrumentales que valoren la parte que no podemos explorar. En este caso tendrían que ser test instrumentales que estudien muy bien el tronco del encéfalo, que podrían ser potenciales evocados auditivos de tronco o las pruebas de flujo donde nos digan que no hay perfusión ni circulación a través de la fosa posterior, para internales y vasiles. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, se ha terminado ya la conexión. Recuerdan que el tercer miércoles del mes siguiente es el trasplante pulmonar. Si me quitáis la pantalla esta y les puedo enseñar ya los vídeos, ya que han sido tan amables de venir a la sesión, donde... Pues estuvimos preparando los vídeos desde ayer y como 2 días antes, pero parece que esto es muy complicado y a ver, si se veían fuera no se veían aquí. Os voy a enseñar primero el movimiento de... Este era el paciente que os decía que estábamos haciendo el electroencefalograma, yo estaba al lado de él y de repente vi que se movían las sábanas y entonces efectivamente descubrí, quité las sábanas y efectivamente veis cómo se empezaba a mover. Tuvimos la fortuna de que coincidían los movimientos con el registro del electroencefalograma, que sabéis que obligatoriamente por ley es de 30 minutos, y entonces todos estos, el vídeo es muy largo, pero bueno, está montado, y lo que vimos es que efectivamente movía las piernas de forma espontánea, en alguna ocasión coincide con la estimulación luminosa del electroencefalograma, y todo el tiempo en el que se veían que estos movimientos eran espontáneos y de origen medular, era el electroencefalograma que era un electroencefalograma isoeléctrico, y además de la exploración clínica tenía también el diagnóstico confirmado con bloque transcraniano. Veis cómo movía el dedo del pie ambulante y luego ya
acelera como va realizando espontáneamente las piernas sin ningún tipo de estímulo, o sea que es un movimiento de espontáneo. Vamos a ver los vídeos de... Este es un vídeo típico de un doppler transcranial. A ver si podemos oír el sonido. Ahora sí podemos poner el sonido. Aquí. Bueno, la tecnología en contra. A ver si. Este es un patrón típico de parada circulatoria cerebral y cuando lo encontramos pues, es inequívoco de ausencia de flujo sanguíneo cerebral. La sístole es positiva y la diástole se invierte. En realidad esto está ocurriendo porque la sangre intenta entrar al cráneo, se encuentra con un aumento de presión muy grande, no puede entrar al cráneo y lo que hace la diástole por la elasticidad de las arterias reverbera. Y por eso tenemos la sístole positiva y la diástole invertida. Y este otro vídeo es un paciente en el cual sabemos que va a fallecer en poco tiempo porque tiene un patrón muy sistolizado, es lo que llamamos una preparada circulatoria cerebral. Tiene mucha sístole, apenas tiene diástole porque su tensión, su PIC está empezando a superar la tensión arterial diastólica del paciente y nos está indicando que en muy poco tiempo va a evolucionar una situación de muerte encefálica. Cuando utilizamos el angioTAC, pues en este corte axial vemos es como hay una ausencia de fricción con... Bueno, pues sí, podemos verlo otra vez. Vamos analizando, el radiólogo va analizando y va parando cada corte y va mirando, pero no hay absolutamente nada de flujo. Sí que se ven el contraste en los vasos extracraneales y, sin embargo, dentro pues, no se ve una ausencia completa de circulación. No se diferencia sustancia gris de blanca, no hay ventrículos, hay un edema masivo y esto es característico también de la parada respiratoria cerebral. Y cuando hacemos siempre los tres cortes, entonces en el corte coronal cogemos desde el callado de la aorta todos los grandes trocos supraórticos y luego ya, o sea, que lo que se ve es una ausencia completa de circulación que tiene además, en este caso el paciente tenía una gran craniotomía descompresiva y se comprueba la gran herniación que tiene por la craniotomía descompresiva. Y nada más. Si tenéis aquí alguna pregunta o comentario, si no, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Secret